Comenzamos entonces aquí esta presentación de la armadura del cangrejo de Verónica Lamberti, escritora de Santa Cruz, que desde hace unos años nos viene entregando literatura destinada para los niños, con toda la discusión que uno puede tener con respecto a lo que se denomina literatura infantil, pero lo cierto es que con Verónica, desde las selecciones de textos que hemos hecho en el año 2019 y en el año 2020, desde la provincia, de la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Santa Cruz, hemos descubierto que están apareciendo textos que tienen un destinatario en especial, y eso no significa, yo soy la primera que me declaro fan, eso no significa que los más grandes no disfrutemos de su obra. Verónica es no solo escritora, y eso con eso ya estoy diciendo muchísimo, es docente, es formadora de lectores, y todo esto se puede ver en su obra. Lo vimos en su poesía, en sus limericks, en sus coplas, ¿sí? Del libro que el año pasado fue seleccionado para representar a la provincia de Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro, un lugar donde todo es lo que no es. Un libro bellísimo que ya va por la tercera edición, y esto también quiero destacarlo. Estamos hablando de una escritora radicada desde hace más de 2 décadas en la provincia de Santa Cruz, donde ha estado al frente del Jardín Maternal de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, de la UACPO, la sede de Caleta, Olivia, y que tiene una trayectoria muy importante en el campo educativo, pero que además con su obra se está posicionando en un espacio que para nosotros, y hablo no solo de los lectores, hablo de los que estudiamos la literatura de Santa Cruz, en un espacio que es muy particular. Así que yo, con esta presentación y este diálogo que vamos a tener con Verónica, en realidad estoy invitándolos y de alguna manera incitándolos a que sigan la lectura de la obra de Verónica, que la compartan con los más chicos, ¿sí? Que la disfruten, porque estoy convencida de que es una obra que está dejando huella. De esto vamos a hablar un poco en esta presentación. Ahora sí, Vero, me gustaría que te presentaras un poco vos, porque yo te conozco, pero espero que te conozcan todos los lectores potenciales. Hola, buenas tardes, Gaby. Muchísimas gracias por tus palabras y como decías, nos conocimos el año pasado en pos de mi libro Un lugar donde todo es lo que no es, pero hoy nos congrega la armadura del cangrejo. Y como bien decís vos, en este camino literario uno va creciendo como escritor también. Uno nunca deja de leer, nunca deja de explorar, nunca deja de pensar en qué puede ofrecer a esas niñas y niños o para motivar a la lectura, para promover la lectura. Y en este camino aparece la historia de este cangrejito. Un cangrejo muy especial que me lleva, ¿sí?, a la sensibilidad más profunda al momento de pensar en cómo uno puede transmitir a las personas lo que le está sucediendo a él y que a su vez es el reflejo de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no es cierto? Bueno, yo justamente quería destacar, bueno, hay varias cuestiones para destacar y para conversar, y esto seguramente es el inicio de un diálogo con más y más lectores, algo que la virtualidad nos permite, porque eso es una realidad, nos estamos todos adaptando a esta nueva realidad, y hay algo que se ha venido ampliando, que son los potenciales lectores. Que acá hay algo particular con estos lectores, porque la armadura del cangrejo es un audiocuento, no es cualquier cuento, es un audiocuento. Esto significa que está trabajado, yo voy a destacar, eh, al final los vamos a dejar con la armadura del cangrejo, porque lo importante, como siempre, es la obra, pero está trabajado para todos los sentidos. No es solamente un bellísimo texto visual, con las hermosas ilustraciones a las que ya nos tiene acostumbrada Florencia Traba, también, ¿sí? Una muy joven dibujante, ilustradora, que también es hija de esta provincia, ¿sí? Sino que está trabajado como un audiocuento. Yo quiero destacar algo que me gustaría que nos contaras un poco vos, Vero, Sí, la producción que hay detrás, porque hay una edición bellísima de una novísima bien. editorial de nuestra Patagonia, y en Sí, especial acá es en muy Gallegos, importante.
Eso, que es Zorro Colorado Ediciones. El libro en sí, estéticamente, es precioso. Y esto no es un detalle menor, porque si nosotros nos queremos acercar a los niños y a las niñas, también el objeto libro, que es parte de un juego, tiene que ser un objeto bello. Así que a mí me gustaría que nos fueras contando cómo nació. ¿Nació con la idea de audiocuento desde un primer momento? ¿Cómo fue esto? Sí, sí, sí. Bueno, vamos al comienzo. En un momento recibo una foto, Silvio me envía una foto de este protagonista, el verdadero protagonista, que es un cangrejo ermitaño. Los cangrejos ermitaños, cuando nacen, buscan, ¿sí?, refugiarse en una caparazón o molusco para proteger sus partes blanditas. Ya fue muy conmovedora la historia porque nace de una fotografía, ¿sí? A partir de ahí, una vez que termino de escribir la historia, que por supuesto confío nuevamente en el maravilloso trabajo de Florencia y armamos todo eso, pensé, como vos decís, en crecer en ese sentido, ofrecer la posibilidad de más exploración a través de los sentidos, y es así que conozco a Editorial Zorro Colorado, a Mauricio, en el cual le comento la idea de hacer un audiocuento. Por supuesto que él inmediatamente no solo que se imaginó el audiocuento, sino que comenzó a volar con su imaginación y ya empezó a enriquecer esta producción y la transformó, sí, a través de todas las personas que se involucraron luego para la realización, ¿no es cierto? Porque es un trabajo en el que intervino muchísima gente. Y bueno, el poder vivenciar el momento del estudio, de la grabación del audio, esta sensibilidad que se va generando, ¿no es cierto?, esta emotividad, nos fuimos conociendo, bueno, queda armado ese audiocuento y de ahí surge digitalizarlo, poder ponerlo. Bueno, en aquel momento no nos hubiéramos imaginado, en julio o agosto del año pasado, que este año la presentación iba a ser de esa manera, y nosotros el producto ya lo teníamos armado desde el año pasado, con este formato tan interesante, innovador para nuestra provincia, y que esa es la idea. Si bien Editorial Zorro Colorado es una nueva editorial de nuestra provincia, confié plenamente en esta nueva empresa para desarrollar mi arte a través, en este caso, ¿no es cierto?, en primer lugar de la literatura, pero también ir enriqueciendo con todas estas cuestiones que son tan interesantes también para los niños, ¿no? Bueno, yo pensaba varias cuestiones. La literatura, digamos, el tema del medio ambiente en la literatura en realidad tiene una tradición, pero se hace fuerte, como bien lo señala Mar Soriano en su guía para la literatura de niños y jóvenes, se hace fuerte en la segunda mitad del siglo XX, y es el mismo Soriano que dice, bueno, primero en realidad el primer impulso se lo dan los divulgadores como Jacques Cousteau, por ejemplo, ¿sí? Así como que, porque si bien es cierto que hay una larguísima tradición que se remonta a los orígenes de la literatura, podríamos decir así, en la que los animalitos son personajes, estoy pensando en la tradición de las fábulas, porque Sí, hay elementos de fábula en este sí, cuento, hay elementos de fábula porque nosotros podemos pensar, a ver, yo no quiero adelantar todo el cuento, por supuesto, pero hay un trabajo muy interesante que está puesto a la par, digamos, la palabra, en la historia que se nos cuenta, y el dibujo, ¿sí? Hay una última imagen, por eso digo, no se las voy a contar todavía, sí. pero hay una última imagen que resume de una manera, pero perfecta, ¿sí?, lo que la historia nos quiere contar. Y acá hablamos entonces de la relación entre la literatura y el medio ambiente, la literatura como advertencia, como una advertencia estéticamente encantadora, sin duda. Uno ve al cangrejito y a sus compañeros de ruta, y son animalitos encantadores. Hay una tradición, hay una línea además que une tu libro con el libro anterior.
porque es imposible no pensar en los limericks, en los poemas, en una tradición que en Argentina se hizo muy fuerte con María Elena Walsh, pero que se continuó después en los 80, los 90 y hasta la actualidad, ¿sí? Pero lo que acá también me pareció muy interesante es que vos estás trabajando, sí, por un lado hay como una tradición que viene de las fábulas, hay una moraleja, que es una advertencia para toda la humanidad, ¿sí? Eso es muy evidente, pero también están las dos miradas, el cangrejo sabio, el cangrejo viejo, y los cangrejitos encantados con todos esos nuevos caparazones. Bueno, a mí me gustaría un poco que vos ampliaras esta idea. Bien, yo creo que las historias de los cuentos y los libros infantiles nos van ayudando a enseñar valores. Como vos decías recién, ¿no es cierto?, las fábulas que dejan una enseñanza y la intención también de esta historia, a través de estos personajes que vos bien expresabas recién, lo que pretende es eso, ¿no? Ser un medio para que los niños comprendan lo que significa, ¿sí?, esto de cuidar el mundo, de que comprendan estos valores fundamentales para la humanidad, que son la solidaridad, el respeto, el cuidado por el lugar donde vivimos. Estos personajes, que si uno mira un cangrejo se lo ve tan feo, pero uno trató de alguna manera, a través de la ilustración, de mostrarlos con esa ternura que tiene todo ser que habita este mundo. Por eso es esos ojos tan particulares, esas expresiones, por eso la presencia de ese anciano, porque también esto, ¿no?, de valorar a aquellas personas que tienen más edad y que nos pueden enseñar a partir de sus experiencias y de sus historias. Entonces creo que esto también es muy importante, acercar ese libro es ese lugar al que vamos a ir. Yo les estoy ofreciendo un lugar con una historia sobre un personaje que nos puede dejar una huella, un mensaje, y que a su vez nos puede servir para aplicarlo en la sociedad, al lugar donde vivimos. Y de eso se trata la historia de la armadura del cangrejo, Gaby. Bien, gracias porque sí, es un poco la línea de lectura por la que yo atravesé, pensando que hay además un elemento muy fuerte que también lo relaciona con tu libro anterior, que es la poesía. Hay una cadencia en esta prosa que se nota muy bien en el audiocuento propiamente dicho. Hay una rima interna que uno puede seguir y que es muy importante cuando uno piensa en los más chicos. No nos olvidemos que la literatura nació oral, ¿sí? Y Exacto. esa cuestión de la oralidad sigue siendo central cuando uno la trabaja con los más chicos, cuando la trabaja en la escuela, cuando la trabajamos los padres, ¿sí? La lectura, el recitado, Bueno, esto que y vos eso mencionás está muy claro acá. es muy propio del trabajo que uno ha hecho. Yo durante muchísimos años, como docente, frente a alumnas y alumnos, he utilizado este grandioso, maravilloso recurso que tenemos, que es la literatura, y esto que vos decís del contenido poético, y es ineludible. De hecho, yo en un primer momento dije, bueno, lo voy a narrar a ver cómo lo escucho, cómo lo siento, si realmente es como lo quisiera escuchar, y bueno, por eso quedó con mi voz este audio. Y bueno, y por ejemplo, hay una parte, lo miraba asombrado porque era muy extraño, lo observó de lejos, de cerca, de arriba, de abajo, lo midió, sacó cuentas, lo volvió a mirar. Son expresiones del libro que hacen que el niño también, o la niña, se interese. ¿Y por qué no los adultos? Es como el primer libro que hablábamos, uno lo piensa para la infancia, pero termina siendo para un mensaje para todos, ¿sí? El libro es ese lugar a donde ir, y seguramente nosotros elegiremos cuáles son los lugares a donde queremos ir, pero el libro siempre tiene que estar presente en nuestras vidas, en nuestra casa. Hay que ofrecerles los libros, ¿sí? Nosotros somos el ejemplo, nosotros somos los principales promotores de la lectura,
¿sí? Si en nuestra casa hay libros, los niños y niñas que habitan esa casa van a leer. Si en la escuela ofrezco libros, ¿sí? Seguramente ofreciendo cada uno elegirá el que le interese, porque no necesariamente hay que imponer un texto, ¿sí? Decir, vamos a leer solo este texto, no, es ofrecer muchos mundos, ofrecer muchas historias. Y bueno, eso es lo que yo trato de hacer en este camino como escritora, ¿no es cierto? Así que bueno, muchísimas gracias, Gaby, por acompañarme en esta presentación. Para mí es muy importante. Y bueno, ahora me gustaría, sí, despedirme, agradecerles a todos, haber compartido esta presentación con nosotras, y bueno, el cierre lo va a hacer Gabriela, a quien agradezco muchísimo que me haya acompañado nuevamente en esta presentación. Gracias, Vero, por tus palabras. Como bien lo dijo su autora, todo libro es una invitación a un viaje. Es esto la idea. Vamos juntos. Y como bien también lo señalaba, ¿sí? Los primeros que sabemos que la literatura, que la lectura no se impone, somos los docentes. Nosotros no podemos decir lee sin dar el ejemplo. No, leemos con. La literatura se construye en esa hermosa comunión entre el escritor y sus lectores, mediados por docentes, por padres, mediados por la tecnología que está demostrando su faz más maravillosa. Entonces, yo los quiero invitar a todos los que nos están escuchando, a los potenciales lectores de Santa Cruz y más allá de la provincia, a compartir algo que además es nuevo. Nosotros tenemos muy pocos ejemplos de literatura dedicada específicamente a los niños en la provincia de Santa Cruz. Un antecedente, lo hemos hablado con Vero, es la escritora de San Julián, Nori Fuello, con los cuentos de Felipe Viento, que también fuera premiado para representar a la provincia de Santa Cruz hace unos años. Tenemos muy poco, ¿sí? Seguramente hay otros escritores que están intentando, digamos, atravesar este camino. Pero por eso mismo, yo también coincido con Vero que en un texto es fundamental que podamos trabajar valores, que podamos trabajar aquello que nos une, y que de esa manera, en este caso a través del maravilloso audiolibro, nos acerquemos y tengamos ese momento de exquisita comunión con los más pequeños. Nada más, les agradecemos a todos la lectura y la escucha que van a hacer de La armadura del cangrejo, de este cangrejo maravilloso, y además hemos aprendido, porque yo estoy segura que como me pasó a mí, no sabíamos lo que era un cangrejo ermitaño antes de esto. Bien, y agradecemos a la Secretaría de Cultura de Caleta Olivia por habernos invitado a la presentación de La armadura del cangrejo. Muchísimas gracias. Este era un cangrejo que vivía a orillas del mar, en un pozón de agua, rodeado de rocas. Era tan, pero tan pequeño, que entraba en una tapita de pasta de dientes. Y no es solo una comparación. Él realmente vivía en una tapita de pasta de dientes. Una noche caminaba por la playa y encontró un caparazón muy atractivo a sus saltones ojos. Lo miraba asombrado porque era muy extraño. Lo observó de lejos, de cerca, de arriba, de abajo. Lo midió, sacó cuentas y lo volvió a mirar. Luego de pensarlo por un rato, decidió mudarse a ese tan interesante caparazón que había descubierto en la playa. Él era solitario y ermitaño. Cuando salía por las noches a recorrer la costa para alimentarse, se encontraba con otros cangrejos, pequeños, pero muy pequeños, que hasta podían entrar en una tapita de pasta de dientes, como él.
Cuando todos esa noche lo vieron aparecer con su flamante caparazón, se amontonaron a su alrededor para observarlo. Lo miraban de lejos, de cerca, de arriba, de abajo. Lo midieron y no podían creer lo que vieron. El más anciano dijo: «Eso no es un caparazón». Otro cangrejo expresó: «Es uno muy moderno». Y así, entre cangrejo y cangrejo, se sumaron opiniones. Cansado de tanto alboroto, se retiró a descansar a su pozón. Una hermosa noche de luna llena, salió a dar un paseo. Escuchaba conversaciones a lo lejos y discretamente se fue acercando. ¿Cuál sería su sorpresa al encontrarse con un grupo de cangrejos pequeños, muy pequeños, luciendo diversas caparazones de colores, similares a la suya? Tapitas de pasta de dientes, tapitas de cremas, tapitas de capuchones de lapicera. Al verlo le dijeron: «Recorriendo la playa hallamos estas llamativas caparazones y decidimos mudarnos, como tú». Esa noche estaban todos los cangrejos eufóricos por sus nuevas vestiduras. Los observaba preocupado el más anciano y sabio de todos, y les preguntó: «¿De dónde sacaron esos caparazones?». Uno de ellos contestó: «De un montículo de cosas extrañas que encontramos en la playa. Algunas estaban enterradas en la arena». El anciano estaba algo confundido, porque en tantos años nunca había visto algo similar. Silencioso se preguntaba qué estaría pasando en el mundo, que habían cambiado tanto las tradiciones ancestrales. De lo que sí estaba seguro es que no provenían de la naturaleza. Fue así que silenciosamente, con el paso del tiempo, eran cada vez más y más los cangrejos pequeños que usaban como cubiertas estas novedosas caparazones. Y llegó el día en que ya no hubo ni un solo cangrejo que luciera aquellas hermosas caracolas. Quizás la naturaleza ya no sería la misma, y el mundo ya no sería natural, sino un mundo distinto, un mundo hecho de plástico.